Un trabajador en la Jerusalén antigua podía trabajar toda su vida sin tener jamás un solo día libre remunerado. Un denario pagaba 12 horas rompiendo piedras bajo el sol, y apenas alcanzaba para mantener vivo a un hombre por un día, no a toda su familia. Aquel pez que Jesús multiplicó costaba cerca de 3 haces, casi una quinta parte del salario diario de un trabajador. La viuda que Jesús elogió por donar 2 monedas pequeñas. La Biblia lo dice explícitamente, ella dio todo cuanto poseía, todo su sustento. Literalmente, la comida del día siguiente. Porque la Jerusalén del primer siglo no era escenario de película, era un sistema construido para mantener a las personas en el límite de la supervivencia. Un denario por día, todos los días, sin margen, sin descanso. ¿Y si no trabajabas? Deuda. Y la deuda se convertía en servidumbre. El sol todavía no ha salido completamente, pero la plaza del mercado de Jerusalén ya hierve de movimiento y sonidos ásperos. El olor a pan horneándose se mezcla con el olor penetrante del estiércol de burros, sudor humano agrio que escurre por las espaldas y especias secas apiladas en cestas de palma trenzada, canela que arde en la nariz, comino terroso, azafrán amargo. Decenas de hombres se aglomeran cerca de la entrada principal, pies descalzos, hundiéndose en el polvo caliente que se pega a la piel húmeda de rocío como pasta áspera. Ojos atentos fijos en cada propietario de tierras, cada maestro de obras, cada comerciante que pasa inspeccionando los brazos fuertes disponibles. Ellos son trabajadores jornaleros, la base de la pirámide económica. No tienen empleo fijo, no tienen contrato garantizado. Solo tienen músculos endurecidos por el trabajo y la esperanza frágil de que hoy, tal vez hoy, alguien los señale y diga, tú, ven a trabajar. Si son elegidos, recibirán un denario al final del día. Esa moneda de plata brillante, del tamaño aproximado de una moneda de 10 centavos moderna, pesando unos 3,5 gramos en la palma callosa, era el salario estándar por 12 horas de trabajo manual bajo el calor sofocante de Judea. Jesús menciona exactamente ese valor en la parábola de los trabajadores de la viña, en Mateo 22, donde el dueño de la propiedad acuerda pagar un denario por el día de trabajo. ¿Pero qué compraba realmente un denario en el bullicioso mercado de Jerusalén? La respuesta es brutal y precisa, casi nada más allá de la supervivencia inmediata de un hombre solo, sin lujos, sin margen, sin descanso. Un denario compraba aproximadamente 1 kilo de trigo fino, cantidad suficiente para hacer pan por 2 o 3 días si sabías estirar cada grano, moler con cuidado en el molino de piedra manual que rechinaba y arañaba, mezclar agua en la medida exacta. Pero ¿y la esposa que esperaba en casa cuidando a los niños? ¿Y los 3 o 4 hijos con estómagos que rugían de hambre? ¿Y el aceite esencial para cocinar? ¿Y la sal para dar sabor? Un trabajador con familia de 5 personas necesitaría al menos 1,5 denarios a 2 denarios por día solo para mantener a todos alimentados de forma básica. Pero nadie pagaba eso. El sistema económico funcionaba deliberadamente, manteniendo a las personas siempre debiendo, siempre corriendo detrás del próximo denario, siempre equilibrándose en el límite fino entre la vida y la muerte, lenta por inanición. Mientras tanto, del otro lado de la calle estrecha donde las sombras aún dominan antes de que el sol suba completamente, los cambistas ya están sentados detrás de pequeñas mesas de madera manchada y pegajosa por el uso constante, manipulando pilas coloridas de monedas diferentes con dedos rápidos y experimentados. El sonido metálico de bronce contra plata resuena en las paredes mientras hacen conversiones, dedos manchados de verde del bronce oxidado. Porque necesitas entender algo fundamental. En aquel mundo, no existía una moneda única aceptada universalmente. Había decenas de monedas diferentes circulando al mismo tiempo, cada una con valor específico, cada una representando poder político diferente, y saber convertir rápidamente era literalmente cuestión de supervivencia o explotación financiera. La moneda mayor en uso diario común era el denario romano.
hecho de plata extraída de minas imperiales en Hispania y fundido en casas de moneda controladas por el emperador. En el anverso traía la imagen grabada con detalles finos de Tiberio César, su nariz prominente, corona de laureles en la cabeza, con inscripción en latín alrededor declarando sus títulos divinos. Era la moneda oficial del imperio, aceptada desde las tierras frías de Britania hasta los desiertos ardientes de Siria. Un denario equivalía exactamente al salario de un día completo de trabajo no especializado. Sostener un denario frío y liso en la mano era literalmente sostener 12 horas de tu propia vida convertidas en metal precioso. Por debajo del denario en la jerarquía de valor venía el as, moneda menor y más común hecha de bronce rojizo que manchaba los dedos con residuo verdoso y dejaba sabor metálico en la boca cuando se probaba con los dientes. 16 ases hacían un denario. Haciendo la matemática simple, un as valía aproximadamente 45 minutos de trabajo pesado bajo el sol. La gente común usaba ases constantemente para compras pequeñas y rápidas en el mercado, un puñado generoso de lentejas secas que crepitaban entre los dedos, un poco de sal gruesa molida que arañaba la lengua, 3 o 4 pedazos de leña de olivo seca y liviana para mantener el fuego doméstico encendido durante la noche fría. Aún menor en la escala estaba el cuadrante, también hecho de bronce oscuro y áspero al tacto, del tamaño aproximado de una uña de pulgar adulto. 4 cuadrantes hacían un as. 64 cuadrantes equivalían a un denario completo. Un único cuadrante valía cerca de 11 minutos de trabajo manual. Era una moneda tan pequeña y de tan poco valor que rodaba fácilmente por las rendijas estrechas del piso de piedra irregular y se perdía para siempre en el polvo acumulado. Y la menor de todas las monedas era el leptón, también llamado lepta en plural, que en español conocemos por el nombre poético de moneda de la viuda. 2 leptas minúsculas hacían un cuadrante. 128 leptas hacían un denario entero. Una lepta era tan pequeña, tan liviana, tan insignificante que apenas sentías su peso posada en la palma de la mano abierta. Valía aproximadamente 5 minutos de trabajo manual básico. Cuando Marcos 12:42 relata que la viuda pobre arrojó 2 leptas en el arca del templo, aquel gran receptáculo de bronce pulido en forma de trompeta donde las ofrendas caían con sonido hueco y resonante, el texto está diciendo que ella dio el equivalente a solo 10 minutos de trabajo de un hombre adulto. Parece una cantidad insignificante, casi vergonzosa de tan pequeña, hasta que lees el versículo siguiente, donde Jesús observa y declara: ella dio todo cuanto poseía, todo su sustento. Aquellas 2 leptas microscópicas era literalmente todo lo que separaba a aquella mujer del hambre del día siguiente. En ese mismo momento, del otro lado de la ciudad, en las cercanías del templo magnífico, con sus columnas de mármol blanco que reflejaban luz cegadora al mediodía, circulaba también el shekel, moneda judía de plata que valía 4 denarios completos. El shekel del templo, específicamente acuñado en la ciudad fenicia costera de Tiro y traído en caravanas a través de rutas comerciales peligrosas, traía en el anverso la imagen grabada de un águila majestuosa con alas abiertas. Era la única moneda oficialmente aceptada por los sacerdotes para pagar el impuesto religioso anual obligatorio de medio shekel que todo hombre judío mayor de 20 años debía al templo conforme ordenado en Éxodo 30:13. Medio shekel equivalía a 2 denarios enteros, es decir, 2 días completos de trabajo arduo solo para cumplir esta única obligación religiosa anual. Y aquí viene el detalle cruel. Los cambistas instalados en el patio externo del templo cobraban una tasa de conversión llamada kolbon del 10 al 12% para cambiar denarios romanos impuros por shekels tirios aceptados. Un día entero de trabajo de un hombre simplemente se evaporaba en tasas de cambio antes siquiera de pagar el impuesto en sí. Ahora que puedes visualizar y casi sentir el peso de estas monedas en las manos, necesitas entender los precios reales que gobernaban la vida diaria. Porque números abstractos flotando en el aire no comunican realidad. Lo que importa profundamente es cuánto tiempo de vida.
Cuántas horas de sudor escurriendo y músculos doliendo. Un trabajador necesitaba literalmente intercambiar por cada artículo básico necesario solo para mantener a la familia respirando un día más. La comida dominaba el presupuesto familiar, consumiendo fácilmente del 60 al 70% del ingreso total de una familia pobre. Un modio de trigo, medida romana de volumen equivalente a aproximadamente 8 litros y medio, lo suficiente para llenar completamente un cubo mediano de madera, costaba un denario en periodos normales, sin guerra o sequía devastadora. Pero aquí está el secreto que las familias pobres conocían bien. Ellas no compraban trigo puro. Era un lujo financieramente imposible. Compraban cebada más barata que costaba la mitad del precio y la mezclaban con pequeña cantidad de trigo cuando conseguían. El pan resultante de esta mezcla era denso como piedra pesada, oscuro como tierra mojada después de la lluvia, áspero y seco en la garganta al tragar, pero llenaba el estómago vacío y proporcionaba calorías suficientes para mantener los brazos fuertes un día más de trabajo duro. Pero nadie tiene idea. Mientras en las villas de la ciudad alta donde vivían los ricos, el aroma de pan de trigo puro horneado con miel y semillas de sésamo flotaba por las ventanas abiertas. Allí familias adineradas pagaban fácilmente 20 a 30 denarios por mes solo en comida refinada. Carnes condimentadas, frutas importadas, vinos añejados. Un banquete simple para 10 invitados costaba el equivalente a 2 meses de salario de un trabajador común. El contraste no era solo de riqueza, era de mundos completamente separados existiendo lado a lado. De vuelta a las calles del mercado común, en los puestos comerciales apretados donde grandes jarras de cerámica roja se alineaban en filas precarias apoyadas en estacas de madera, aceite dorado de oliva brillaba esperando compradores. El aceite no era un lujo opcional, era absolutamente esencial. Para cocinar alimentos, para dar sabor y textura a lentejas sin gracia, para encender las pequeñas lámparas de barro que proporcionaban la única luz en las casas oscuras, sin ventanas durante las largas noches. Un sextario de aceite, medida romana de cerca de medio litro, lo suficiente para llenar una botella de vino pequeña, costaba 2 a 3 haces, dependiendo de la calidad y la estación. Esto significa que medio litro de aceite consumía aproximadamente un octavo del salario diario de un trabajador. Las familias usaban cada gota con extrema parsimonia, goteando lo mínimo necesario, apagando lámparas tan pronto como no eran más absolutamente indispensables para economizar precioso combustible. Sal, ese mineral cristalino y áspero que hoy espolvoreamos sin pensar, costaba cerca de 1 as por una cantidad pequeña que cabía en el puño cerrado. La sal preservaba carne que de otra forma se pudriría en horas bajo el calor, daba sabor a comida insípida, era tan valiosa que los soldados romanos a veces recibían parte de su pago en sal, el origen de la palabra salario que usamos hasta hoy. Perder sal era desastre económico. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:13 que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada más que para ser pisoteada. No era metáfora abstracta, era realidad económica brutal. Ahora la proteína. Pescado fresco del mar de Galilea, trayendo aún el olor salobre del agua, brillando con escamas plateadas bajo el sol de la mañana, costaba aproximadamente 3 haces por un pez de tamaño mediano, suficiente para alimentar quizás 2 personas si lo dividías cuidadosamente, arrancando cada pedacito de carne blanca de las espinas delgadas. 3 haces era casi una quinta parte de un denario completo. Haciendo el cálculo directo, un pez costaba aproximadamente 2 horas y 15 minutos de trabajo manual duro. Cuando Jesús alimentó 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces en Juan 6:9, no estaba multiplicando merienda casual de picnic. Estaba multiplicando comida que representaba horas de trabajo sudado convertidas en proteína. Carne roja era aún más cara y prácticamente inalcanzable para familias pobres, excepto en ocasiones especiales rarísimas. Un cordero pequeño costaba entre 10 y 15 denarios, 2 semanas completas de salario.
La mayoría de las personas comunes comía carne solo durante la Pascua, cuando sacrificaban el cordero ritual, o en bodas y celebraciones importantes. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15:23, donde el padre ordena matar el ternero gordo para celebrar el regreso del hijo, no era detalle pintoresco, era declaración económica dramática de cuánto aquel padre valoraba el retorno. Aquel ternero representaba quizás 30 a 40 denarios, más de un mes de salario de un trabajador. Era manifestación visible, tangible y costosa de amor extravagante. Vino, bebida diaria mezclada con agua porque el agua sola muchas veces estaba contaminada y causaba enfermedades. Costaba cerca de medio as por una pequeña jarra de cerámica. Vino barato, áspero, ácido que arañaba la garganta. No el vino suave y dulce que los ricos bebían en copas de vidrio soplado importado. Pero cumplía su función: matar bacterias, hacer el agua segura, proporcionar calorías líquidas y ropa. Una túnica simple de lana áspera sin teñir, el tipo que un trabajador usaba todos los días, rasgándose en arbustos espinosos, manchándose de barro y sudor, costaba entre 2 y 5 denarios dependiendo de la calidad de la tela y la habilidad del tejedor. 5 denarios era una semana completa de trabajo solo por una pieza de ropa que duraba quizás 2 o 3 años antes de deshilacharse completamente en los bordes. Por eso Mateo 5:40 dice que si alguien te demanda y toma tu túnica, dale también la capa. Jesús no estaba pidiendo gesto simbólico vacío, estaba pidiendo que dieras literalmente 10 días de tu vida convertidos en tela. Una capa más gruesa y pesada, necesaria para las noches frías del desierto, cuando la temperatura caía bruscamente y el viento cortaba como cuchillo, costaba 10 a 20 denarios. Era inversión tan grande que muchos trabajadores poseían apenas una capa en toda su vida. Éxodo 22:26 ordenaba específicamente que si tomaras la capa de tu vecino como garantía, debías devolverla antes del atardecer, porque él la necesitaba para dormir. No era ley abstracta sobre propiedad, era ley sobre supervivencia literal en el frío de la noche. Sandalias de cuero, protegiendo pies que caminaban kilómetros diarios sobre piedras afiladas y arena abrasadora, costaban 1 a 2 denarios. Duraban quizás 6 meses a un año, con uso diario constante antes de que las suelas se desgastaran completamente, las tiras de cuero se rompieran y necesitaras reemplazarlas. Muchos simplemente caminaban descalzos para economizar, pero los costos no terminaban con necesidades básicas. Había impuestos, muchos impuestos, cada uno mordiendo pedazo tras pedazo del escaso denario. Primero estaba el impuesto al templo, medio shekel anual, equivalente a 2 denarios completos, obligatorio para todo hombre judío mayor de 20 años, según Éxodo 30:13. 2 días completos de trabajo, ida directamente al tesoro del templo, sin negociación, sin excepciones. Mateo 17:24 menciona exactamente este impuesto cuando los cobradores preguntan a Pedro si Jesús paga. Jesús paga, usando moneda encontrada milagrosamente en la boca de un pez, pero hace punto teológico importante sobre libertad versus obligación. Después estaba el impuesto romano de capitación, cobrado por cabeza, cerca de 1 denario por año por cada adulto. Parece pequeño hasta que sumas con todo lo demás. Era este impuesto que causó el censo mencionado en Lucas 2:1, el censo que llevó a María y José a Belén, porque Roma quería contar cuántas cabezas tributables existían. Había también impuesto territorial si poseías tierra. Entre 10 y 20% del valor de la producción agrícola iba directamente para Roma. No importaba si la cosecha había sido buena o desastrosa. El porcentaje se aplicaba sobre el valor estimado, no sobre lo que realmente cosechaste. Si la sequía arruinó tu cosecha, pero el tasador romano decidió que tu campo debería haber producido cierta cantidad, debías esa cantidad, lo que frecuentemente forzaba a agricultores a entrar en deuda, pedir prestado a tasas de interés altísimas, vender tierra ancestral, finalmente perder todo,
y convertirse en arrendatarios en la tierra que una vez fue suya. Y estaban los peajes, impuestos de paso cobrados en puentes, puertas de ciudad, cruces de caminos principales. Cada vez que un comerciante transportaba mercancías, pagaba. Cada vez que alguien cruzaba de una región a otra, pagaba. Estos peajes eran subastados a recaudadores de impuestos, los publicanos tan odiados en los evangelios. ¿Por qué eran tan odiados? Porque funcionaban así. El publicano pagaba por adelantado a Roma una cantidad fija por el derecho de cobrar impuestos en determinada región. Después él cobraba lo que pudiera. Cualquier cosa por encima de lo que había pagado a Roma era lucro puro. El sistema incentivaba explícitamente la extorsión. Lucas 3:13 registra a Juan el Bautista, diciendo a los recaudadores de impuestos: no cobren más de lo que les está ordenado. Era necesario decir eso, porque todos sabían que cobraban más, mucho más. Mateo, antes de seguir a Jesús, era uno de estos recaudadores. Mateo 9:9 simplemente dice que Jesús lo vio sentado en el puesto de cobranza y dijo: sígueme. Aquel puesto probablemente valía entre 20 y 30 denarios de ingreso por día. 30 veces lo que un trabajador común ganaba. Mateo lo dejó. 30 denarios diarios. Dejó por carpintero que no tenía dónde recostar la cabeza. Cuando sumabas todo, impuesto al templo, impuesto de capitación, impuesto territorial, peajes, el trabajador común pagaba entre 25 y 35% de su ingreso total en impuestos. Casi un tercio de cada denario sudado desaparecía antes de comprar pan. Y después estaba el peligro constante de deuda. Porque cuando todas tus cuentas apenas se cierran en un mes bueno, cualquier emergencia te destruye financieramente. El hijo se enferma y necesitas comprar medicina. Eso cuesta 2 denarios que no tienes. Entonces, pides prestado. Las tasas de interés variaban, pero en la práctica diaria entre gente común podían llegar al 30 o 40% al año, a veces más. La ley judaica en Éxodo 22:25 prohibía cobrar interés a otro judío, pero había formas de rodear eso. Llamabas al interés regalo voluntario de agradecimiento, o estructurabas el préstamo como sociedad comercial, o simplemente ignorabas la ley, porque ¿quién aplicaría sanción contra el prestamista rico cuando el pobre no tenía voz? Y la deuda crecía, mes tras mes. Si no podías pagar, el prestamista podía tomar tu tierra, podía tomar tu casa, podía tomar tus hijos como sirvientes, literalmente. Podía tomarte a ti como esclavo por deudas hasta que la deuda fuera saldada, lo que frecuentemente significaba nunca, porque ¿cómo saldarías deuda mientras trabajabas como esclavo sin salario? Por eso, la parábola del siervo inmisericorde, en Mateo 18:23-35, golpea tan fuerte. Siervo debe 10,000 talentos al rey. Para poner eso en perspectiva brutal, un talento equivalía a 6,000 denarios. 10,000 talentos eran 60 millones de denarios, 60 millones de días de trabajo. Si un hombre trabajara cada día sin parar, tardaría más de 160,000 años en ganar esa cantidad. Era deuda imposible, absolutamente imposible. El rey ordena que el siervo, su esposa, sus hijos y todas sus posesiones sean vendidos para pagar. Era legal, era esperado, era como el sistema funcionaba. El siervo ruega. El rey, movido por compasión, perdona toda la deuda. 60 millones de denarios. Borrados. Entonces ese mismo siervo sale y encuentra un compañero que le debe 100 denarios. 100 días de trabajo, aproximadamente 3 meses de salario. Es cantidad pequeña, pero no es insignificante para familia pobre. El compañero ruega exactamente las mismas palabras: ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero el siervo perdonado lo agarra por el cuello, lo ahoga, lo hace encarcelar hasta que pague. La proporción es importante. 60 millones contra 100. El siervo había sido perdonado de 600,000 veces más de lo que él se negó a perdonar. Y el rey, cuando descubre, lo entrega a los torturadores hasta que pague todo. Jesús termina la parábola diciendo:
así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Esto no es solo lección sobre perdonar, es confrontación directa con cómo deuda funcionaba en aquel sistema. Era herramienta de opresión, era forma de mantener personas en esclavitud. Y Jesús estaba diciendo, ustedes que viven en este sistema, ustedes que conocen cómo deuda destruye, no reproduzcan el sistema. No sean como el siervo que experimentó gracia, pero rehusó extenderla. Ahora volvamos a la viuda de Marcos 12. Ella está en el templo. Hay 13 receptáculos en forma de trompeta para diferentes tipos de ofrendas. Son de bronce pulido, reflejando luz, cada uno etiquetado para propósito específico. Ricos se aproximan, hacen gran escena de su generosidad, echan grandes cantidades. El sonido metálico resuena duro y satisfactorio. Todas las cabezas se vuelven. Todos notan. La viuda se aproxima. 2 leptas tintinean suavemente, casi sin sonido. Nadie se voltea. Nadie nota, excepto Jesús. Él llama a sus discípulos específicamente y dice, presten atención. Esta mujer pobre echó más que todos, porque ellos echaron de lo que les sobraba. Ella echó todo lo que tenía para vivir. 2 leptas, aproximadamente 10 minutos de trabajo de un hombre. Pero era todo. Era la comida de mañana. Era la diferencia entre comer y ayunar. Y ella la dio. Jesús no la detiene. No le dice, espera, necesitas eso para sobrevivir. No cuestiona su decisión, la elogia, porque ella entendió algo que los ricos no entendían, que la generosidad no se mide en valor absoluto, se mide en costo personal, se mide en cuánto duele dar, se mide en cuánta confianza se requiere para soltar. Los ricos echaron quizás 20, 50, 100 denarios, cantidades impresionantes, pero después volvieron a casas con almacenes llenos, mesas puestas, camas suaves. No sintieron la ofrenda, no cambió sus vidas, era exceso, desecho, sobra. La viuda echó todo, y después volvió a casa sin comida, confiando en Dios para el día siguiente. Eso es lo que Jesús elogió, no la cantidad, la confianza. Y aquí está la tensión que Jesús constantemente navega. Él sabe que las personas necesitan comer, sabe que niños tienen hambre, sabe que deuda destruye familias. No es ingenuo, no es idealista desconectado flotando por encima de realidad económica. Él vivió en ella, trabajó en ella, ganó denarios moldeando madera, conocía el peso de la moneda, conocía el precio del pan, conocía exactamente qué costaba vivir, pero constantemente apunta más allá. Mateo 6:25. No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. No porque comida no importe, sino porque hay algo más fundamental. Versículo 26. Miren las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Pero espera, los trabajadores en la plaza no son pájaros. Los pájaros no pagan impuestos. Los pájaros no tienen hijos hambrientos. Los pájaros no enfrentan deuda o desalojo o esclavitud. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús realmente? Él no está diciendo, no trabajen. No está diciendo, no planifiquen. No está diciendo, sean irresponsables. Él mismo trabajó como carpintero durante años. Está diciendo, no dejen que la ansiedad sobre provisión se convierta en su Dios. No dejen que el miedo los controle. No dejen que el sistema defina su valor, porque en aquella sociedad tu valor era directamente vinculado a cuánto tenías. Los ricos eran respetados, buscados, honrados. Los pobres eran ignorados, despreciados, invisibles. Era aceptado, era esperado. Era cómo las cosas funcionaban. Jesús vio aquello y dijo, no, la viuda vale más que todos los ricos juntos. Lázaro cubierto de llagas vale más que el hombre rico en púrpura. El trabajador que llega a la última hora vale tanto como el que trabajó todo el día. Esa última declaración enfureció a las personas entonces y todavía enfurece hoy. Mateo 20.
la parábola de los trabajadores de la viña. Propietario contrata trabajadores en la mañana, acuerda un denario por el día. Justo, ellos aceptan. Después contrata más a las 9 de la mañana, más al mediodía, más a las 3 de la tarde y finalmente a las 5 de la tarde, una hora antes de que termine el día de trabajo, contrata más. Cuando paga, comienza por los últimos. Les da un denario completo, por una hora de trabajo. Los que trabajaron el día entero se emocionan. Si él pagó un denario por una hora, imagine cuánto pagará por 12. Pero cuando llegan al frente de la fila, reciben un denario, exactamente lo que fue acordado. Y se indignan. Reclaman, estos últimos trabajaron solo una hora, y los has hecho iguales a nosotros que soportamos la carga y el calor del día. Es queja legítima. Es injusticia económica clara. Ellos trabajaron 12 veces más. Merecen 12 veces más. Pero el propietario responde, amigo, no te estoy haciendo injusticia. ¿No acordamos un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? La parábola no es sobre economía, es sobre gracia, es sobre valor que no se gana, es sobre dignidad que no se merece. Los trabajadores de una hora necesitaban un denario para sobrevivir tanto cuanto los trabajadores de 12 horas. Tenían familias, tenían bocas que alimentar. No consiguieron trabajo en la mañana, no porque eran perezosos, sino porque nadie los eligió. Y el propietario les dio lo que necesitaban, no lo que ganaron. Eso ofende nuestro sentido de justicia. Debería, porque la gracia siempre ofende a quien piensa que la mereció. Pero aquí está la profundidad. Si los trabajadores de 12 horas realmente hubieran ganado aquel denario, si era justo pago por trabajo justo, entonces el propietario puede hacer lo que quiera con su propio dinero. Él puede ser generoso con quien quiera. El problema no es que el propietario es injusto. Es que los trabajadores quieren controlar su generosidad, quieren limitar su gracia, quieren que el sistema permanezca predecible, donde valor es ganado, donde jerarquías son mantenidas, donde ellos permanecen en la cima y otros permanecen abajo. Jesús vio esto y actuó diferentemente. Él comió con recaudadores de impuestos. Los fariseos se escandalizaron. Lucas 15:2. Este recibe a pecadores y come con ellos, como acusación, como prueba de que él no podía ser de Dios. Porque personas santas no se asocian con personas impuras. Personas respetables no comen con traidores que roban del pueblo y colaboran con Roma. Pero Jesús fue. Mateo hizo banquete cuando decidió seguir a Jesús. Lucas 5:29. Invitó a todos sus colegas recaudadores de impuestos. Jesús se sentó reclinándose en cojines, compartiendo comida, riendo. Los fariseos protestaron. Jesús respondió, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Zaqueo, otro recaudador de impuestos, rico por extorsión, trepó a árbol solo para ver a Jesús pasar. Jesús se detuvo, miró hacia arriba, dijo, Zaqueo, baja rápido, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Lucas 19:5. La multitud murmuró, ha ido a hospedarse en casa de un hombre pecador. Y Zaqueo se transformó. Dijo, mira, Señor, doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, lo restituyo 4 veces más. 4 veces. Él no solo devolvió lo que robó, multiplicó. Esa es la matemática de la gracia. No es equilibrio, no es justicia transaccional, es superabundancia. Es más que suficiente. Es generosidad que no tiene sentido económico, pero tiene sentido del reino. Jesús vio esto y contó otra parábola sobre deuda. Lucas 7:41-43. 2 deudores. Uno debe 500 denarios, otro debe 50. Ambos no pueden pagar. El acreedor perdona a ambos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Jesús pregunta. La respuesta es obvia, el que fue perdonado de más.
Y Jesús aplica eso a la mujer que ungió sus pies con perfume caro, llorando, lavando con lágrimas, secando con cabello. Los fariseos la despreciaron, Jesús la defendió. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. El perfume que ella usó valía, según Juan 12:5, 300 denarios, casi un año completo de salario, derramado en minutos, desperdicio económico total. Judas protestó: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Jesús respondió: déjala, ella ha guardado esto para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Esa respuesta confunde, parece descartar a los pobres, pero no lo hace. Jesús pasó la mayor parte de su ministerio cuidando a los pobres, alimentándolos, sanándolos, defendiéndolos, pero en este momento señala a algo más grande, algo que trasciende cálculo económico: devoción, adoración, amor extravagante que desafía lógica. María entendió lo que Judas no entendió, que no todo puede ser reducido a denarios, que hay momentos cuando generosidad irracional es la única respuesta apropiada, que hay algo más valioso que 300 denarios. Irónicamente, Judas después traicionaría a Jesús por 30 denarios. Mateo 26:15. 30 piezas de plata, un décimo de lo que valía el perfume, el precio de un esclavo según Éxodo 21:32. Judas redujo a Jesús a mercancía, lo tasó, lo vendió. Y después, cuando percibió lo que hizo, intentó devolver el dinero. Arrojó las 30 monedas en el templo. Mateo 27:5. Pero era tarde de más. Las monedas tintinearon en el piso de mármol. Sangre inocente tasada en plata. Los sacerdotes, irónicamente, no las pondrían en el tesoro del templo porque era dinero de sangre. Entonces, compraron el campo del alfarero como cementerio para extranjeros. 30 denarios manchados de sangre, convertidos en tierra para enterrar cuerpos de personas que murieron sin hogar, sin familia, sin identidad. Jesús vio eso y dijo en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará el hombre en intercambio por su alma? Riqueza crea ilusión. Faz-vos-é acreditar que tiene control, que tiene seguridad, que tiene valor. Pero todas las monedas del mundo no compran identidad, no compran propósito, no compran alma. El joven rico vino corriendo a Jesús en Marcos 10:17. Se arrodilló. Preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús enumeró los mandamientos. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Marcos 10:21 dice que Jesús lo miró y lo amó. Eso es importante. No lo despreció, no lo juzgó, lo amó. Y entonces dijo: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. El joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y Jesús dijo a sus discípulos: qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron. Preguntaron: entonces, ¿quién puede ser salvo? Porque en aquella cultura, riqueza era señal de bendición de Dios. Si alguien era rico, obviamente Dios lo favorecía. Entonces, si los ricos difícilmente entran, ¿qué esperanza hay para todos los demás? Jesús respondió: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Salvación no depende de cuánto tienes, depende de cuánto confías. El joven rico confiaba en sus riquezas, no podía soltarlas. No porque Jesús odia riqueza, sino porque aquel hombre específico necesitaba soltar eso específicamente para seguir a Jesús. Otros ricos siguieron a Jesús sin vender todo. José de Arimatea, descrito en Mateo 27:57 como hombre rico y discípulo, ofreció su propio sepulcro nuevo, cavado en roca cara para cuerpo de Jesús. Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes mencionada en Lucas 8:3, sustentaba el ministerio con recursos considerables.
riqueza usada para servir, para aliviar sufrimiento, para dar dignidad. No era condenada, era bendición. Mateo 19, 23, 24 registra a Jesús diciendo: «Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja». Riqueza crea ilusión. Te hace creer que denarios compran seguridad cuando compran solo hoy. Te hace confiar en monedas que pueden ser robadas, perdidas, devaluadas, en vez de confiar en el Dios que alimenta cuervos y viste lirios. El trabajador finalmente llega a casa. Empuja puerta de madera que rechina en bisagras oxidadas. Olor de lentejas cocinándose. Vapor caliente subiendo de olla de barro. Esposa lo mira. Ojos cansados pero esperanzados. Él abre la mano. Un denario brilla débilmente a la luz de la lámpara. Ella lo toma, siente el peso frío y comienza a calcular mentalmente. Pan mañana, leña pasado mañana, sal si sobra, aceite si Dios quiere. No sobra, nunca sobra, pero ellos viven un día más y mañana intentarán vivir uno más. Pero algo cambió en ellos. Oyeron hablar al carpintero, oyeron sobre cuervos alimentados, sobre lirios vestidos más gloriosamente que Salomón, sobre viuda que dio 2 pedacitos de bronce y recibió elogio del maestro, sobre vida que vale más que comida. Mateo 6:25. No porque la comida no importa, importa desesperadamente cuando no tienes, pero porque hay algo más allá de denarios que no puede ser pesado en plata. Esto no paga alquiler, no llena estómagos, no impide deuda, pero ofrece algo diferente. Dignidad que permanece cuando todo lo demás es tomado. Valor que permanece cuando pierdes todo. Identidad que no depende de tener o no tener. El sol saldrá en pocas horas. Trabajadores despertarán y arrastrarán pies a la plaza. Mujeres buscarán agua. Niños pedirán pan. Ricos contarán ganancias en cámaras silenciosas. Pobres contarán monedas con manos temblando. Denarios cambiarán de manos callosas a manos suaves. Trabajo será intercambiado por plata. Sudor será convertido en pan. El ciclo girará un día más. Pero algo cambió irrevocablemente. Un carpintero que conocía el peso del denario porque ganó muchos moldeando madera áspera, que entendía perfectamente cuánto costaba vivir porque vivió en el mismo sistema, ese hombre ofreció algo que el sistema nunca ofreció: esperanza, dignidad, amor. 2000 años después calculamos precios, convertimos monedas, estudiamos economía, descubrimos números fascinantes: 1 denario por día, 3 haces por pez, 20 denarios por túnica, y por debajo de los números encontramos algo más. Personas que valieron más que el sistema, que fueron más que producción económica, que importaron más que monedas. La viuda arrojó 2 leptas. Mateo dejó 20 denarios por día. El trabajador cargó piedras por 1 denario. Y todos, de formas diferentes, descubrieron que había algo más allá de metal frío en la palma de la mano. Algo que no podía ser robado. Algo que no podía ser perdido. Algo que permanecía cuando todo lo demás se desmoronaba. La elección siempre fue esa. Y siempre será. Mana, si este video cambió cómo ves la Biblia, si ahora entiendes mejor el mundo brutal en que Jesús vivió y por qué sus palabras sobre dinero cortaban tan profundo, suscríbete al canal. Cada semana exploramos historias bíblicas con profundidad que no encuentras en otros lugares, con contexto histórico real, con verdades que cambian perspectiva. Y en los comentarios dime, ¿qué más te gustaría saber sobre cómo era vivir en los tiempos bíblicos? ¿Cuánto costaba casarse? ¿Cómo funcionaban los impuestos romanos en detalle? ¿Qué comían en un día normal? Tu pregunta puede ser el próximo video. Déjala ahí abajo.